Hoy voy a tocar una herida que lleva abierta 500 años, y sé que va a doler, pero es necesario desinfectarla con la verdad. Si eres protestante, evangélico o reformado, te han enseñado a celebrar la reforma del siglo XVI como el momento glorioso. Te han vendido la imagen de Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio como héroes inmaculados de la fe que solo querían volver a la Biblia y liberar al pueblo. Pero ¿y si te dijera que te han mentido descaradamente? ¿Y si te dijera que los documentos históricos demuestran que estos hombres no querían la libertad religiosa que tú disfrutas hoy? ¿Qué harías si supieras que Lutero mandó matar a campesinos que querían leer la Biblia a su manera? Hoy vamos a hacer un viaje histórico profundo y brutal. Vamos a ver cómo la política, el robo de tierras y el poder de los príncipes alemanes forzaron una ruptura que no tenía que ver solo con la fe, sino con el control estatal sobre la religión. Te voy a mostrar que la sola escritura no fue un descubrimiento teológico puro. Si crees que tu iglesia es el resultado directo de la Biblia, prepárate, porque vas a descubrir que es el resultado de una guerra política europea y de los egos de hombres que se creyeron papas infalibles. No quiero que creas nada solo porque lo digo yo. En la descripción de este video te dejé una lista de fuentes. Si eres protestante, te reto a revisar cada una y luego venir a decirme en los comentarios. Si la sola escritura es verdad, ¿por qué Lutero quiso arrancar el libro de Santiago de la Biblia? ¿Y por qué agregó palabras a Romanos que no estaban en el griego? Entre el segundo 8 y el 12 quiero pedirte algo. Si estás cansado de la leyenda rosa protestante que oculta la sangre y el error, comparte este video ahora mismo. Te hago dos preguntas directas. Protestante, ¿sabías que Calvino quemó a herejes en la hoguera igual que la Inquisición? Y tú, católico, ¿estás listo para defender que la Iglesia es una sola y que la división es un escándalo humano? Vamos a descubrir la verdad documentada ahora mismo. Empecemos destrozando el mito del rompedor de cadenas. ¿Tú crees que Lutero se levantó una mañana decidido a fundar la Iglesia luterana, o la base de tu Iglesia evangélica, para librar al pueblo de la opresión? Falso. Martín Lutero era un monje agustino católico, escrupuloso y atormentado. Cuando publicó sus 95 tesis en 1517, no estaba pidiendo una nueva iglesia, estaba pidiendo un debate académico dentro de la Iglesia católica. Pero aquí entra el actor oculto que tu pastor nunca menciona: el dinero y la política. Alemania no era un país unido, era un mosaico de principados. Los príncipes alemanes odiaban enviar dinero a Roma, impuestos eclesiales, y codiciaban las inmensas tierras de los monasterios. Vieron en Lutero no a un profeta, sino a una herramienta política útil. Si apoyamos a este monje rebelde, pensaron, podemos romper con Roma, dejar de pagar impuestos y quedarnos con todas las propiedades de la Iglesia. Fue Federico el Sabio y otros nobles quienes secuestraron la reforma teológica y la convirtieron en un robo de Estado. Lutero, para sobrevivir, tuvo que vender su alma al poder secular. La ruptura no fue teológica al principio, fue un Brexit religioso impulsado por la avaricia. La religión del Estado, cuius regio eius religio. Protestante, tú te llenas la boca hablando de libertad, pero la reforma trajo lo contrario. Se impuso el principio latino, cuius regio eius religio. De quien es la región, de él es la religión. Si tu príncipe decidía ser luterano, tú tenías que ser luterano a la fuerza o irte al exilio. Si tu rey, como Enrique VIII, decidía ser anglicano, tú tenías que serlo o te cortaban la cabeza, como a Santo Tomás Moro. No había libertad de culto, había iglesias estatales. Lutero entregó la autoridad espiritual de los obispos a los príncipes seculares, convirtió a los políticos en jefes de la iglesia. ¿Es esa la iglesia bíblica? ¿Una iglesia donde el gobernador decide la doctrina? Eso es lo que fundaron tus padres reformadores, el sometimiento de la palabra de Dios al capricho del Estado. La sangre en las manos de Lutero, la guerra de los campesinos. Este es el dato que te va a helar la sangre. En 1524, los campesinos alemanes, inspirados por la retórica de libertad de Lutero, se levantaron contra los nobles pidiendo derechos básicos. Ellos creían que Lutero los apoyaría. ¿Qué hizo Lutero? Escribió un panfleto titulado Contra las hordas asesinas y ladronas de campesinos. Escucha lo que escribió tu héroe: heridlos, matadlos y degolladlos. Nada hay más venenoso, perjudicial y diabólico que un rebelde.
Lutero dio orden a los príncipes de masacrar a los campesinos que usaban su doctrina para pedir libertad. Murieron más de 100.000 campesinos. Protestante, mírame bien. El fundador de tu movimiento teológico mandó matar a gente pobre para quedar bien con los ricos y poderosos que lo protegían. ¿Ese es el hombre guiado por el Espíritu Santo para restaurar el Evangelio de paz? ¿O es un hombre político, cuidando sus intereses? La mutilación de la Biblia, el sola Lutero. Tú dices sola Escritura, pero Lutero no respetaba la Escritura cuando ésta le contradecía. Lutero inventó la doctrina de sola fide, solo la fe salva, pero tenía un problema. La Biblia dice explícitamente en Santiago capítulo 2, versículo 24, Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. ¿Qué hizo Lutero? ¿Se sometió a la Biblia? No. Llamó a la epístola de Santiago una epístola de paja y dijo que quería arrojarla al fuego. No solo eso. En su traducción de la Biblia al alemán, en Romanos capítulo 3, versículo 28, Lutero añadió la palabra solamente, allein, donde el texto griego no la tenía. Cuando le reclamaron por alterar la Biblia, respondió, el doctor Martín Lutero así lo quiere. Tú tienes una Biblia de 66 libros, porque Lutero arrancó 7 del Antiguo Testamento que no le gustaban, Macabeos, Sabiduría, etc. Pero su intención era mutilar también el Nuevo. Tu sola Escritura en realidad es sola lo que a Lutero le gustó. El misterio de las creencias marianas. Protestante, esto te va a volar la cabeza. Tú criticas a la Iglesia Católica por sus dogmas marianos. Dices que María tuvo más hijos, que es una mujer cualquiera. Escucha lo que creía Martín Lutero hasta su muerte. Ella es llena de gracia, es la Madre de Dios. Lutero defendió la virginidad perpetua de María. Ulrico Zwinglio dijo, creo firmemente que María, según las palabras del Evangelio, como virgen pura, nos engendró y parió al Hijo de Dios. Calvino llamaba locos frenéticos a quienes negaban la virginidad de María. Si los fundadores del protestantismo eran marianos, ¿de dónde sacaste tú ese odio a la Virgen? Lo sacaste de sectas posteriores anabaptistas y del fundamentalismo americano, no de la reforma original. Tu teología actual es una deformación de lo que ellos creían. La Inquisición protestante, Ginebra y Servet, te han dicho que la Iglesia Católica tenía la Inquisición y quemaba herejes. Es cierto, y pedimos perdón por ello, pero te ocultan que Juan Calvino hizo lo mismo en Ginebra. Calvino estableció una teocracia del terror. Si bailabas, ibas preso. Si te reías en el sermón, ibas preso. Y si negabas la Trinidad, te mataban. Miguel Servet, un médico español, fue a Ginebra huyendo de la Inquisición católica. Pensó que con los protestantes estaría seguro. Grave error. Calvino lo mandó apresar y lo condenó a morir en la hoguera. Servet murió gritando mientras era quemado vivo con leña verde por orden del gran teólogo Calvino. ¿Dónde está la libertad de conciencia? ¿Dónde está el libre examen? La reforma no trajo libertad. Trajo nuevos papas, Lutero, Calvino, que eran igual o más intolerantes que el Papa de Roma, pero sin la sucesión apostólica y sin la legitimidad histórica. La tragedia de la Eucaristía y la división eterna, el momento clave donde se ve que esto no era obra de Dios, fue el coloquio de Marburgo en 1529. Lutero y Zwinglio se reunieron para unir fuerzas. Lutero, Biblia en mano, golpeó la mesa y dijo sobre la Eucaristía, «Hoc est corpus meum, esto es mi cuerpo». Lutero creía que Cristo estaba realmente presente. Zwinglio dijo, «No, es simbólico». Lutero le dijo a Zwinglio, «Tu espíritu no es nuestro espíritu», y se separaron para siempre. Desde el principio, el protestantismo nació dividido y peleado. Si la Biblia sola fuera suficiente y clara, ¿por qué los dos líderes máximos de la Reforma no pudieron ponerse de acuerdo en el versículo más importante de la liturgia? Porque la Biblia sin magisterio es un libro de discordia. Ellos no querían romper la tradición, pero al quitar al Papa, se convirtieron ellos mismos en pequeños papas infalibles que no podían tolerarse entre sí. El robo a los pobres, la destrucción de los monasterios, finalmente, un crimen social. Los monasterios católicos eran los hospitales, los orfanatos y los comedores de los pobres en la Edad Media. Cuando la Reforma triunfó en Inglaterra y Alemania, los monasterios fueron saqueados, los monjes expulsados y las tierras repartidas entre los nobles amigos de la Reforma. El resultado, los pobres se quedaron sin su red de seguridad. La Reforma enriqueció a los ricos y empobreció a los pobres. No fue un movimiento de justicia social,
Fue la mayor transferencia de riqueza de la Iglesia al Estado en la historia. Y tú celebras eso como liberación. La realidad es ineludible. La reforma no fue el plan maestro de Dios para salvar el cristianismo. Fue una tormenta perfecta de corrupción humana mezclada con ambición política, robo de tierras y soberbia teológica. Los líderes originales no querían lo que tú tienes hoy. No querían 40,000 sectas. No querían Biblias recortadas. No querían pastores de garaje. Fueron empujados por las circunstancias y por sus propios egos, y el resultado es la división escandalosa que vemos hoy. Jesús oró en Juan 17:21, que todos sean uno para que el mundo crea. La división protestante es el mayor obstáculo para que el mundo crea en el Evangelio. Si crees que me equivoqué, corrígeme en los comentarios, pero con datos históricos. Dime en qué año Lutero negó la virginidad de María. Spoiler, nunca. Dime dónde está en la Biblia que hay que matar campesinos. Si no puedes, ten la humildad de aceptar que te han contado una historia manipulada. Tu fe no viene directamente de los apóstoles, pasa por el filtro político y sangriento de hombres del siglo XVI. Hablar directamente al católico. Si eres católico, levanta la cabeza. Tu iglesia es la que Cristo fundó, la que sobrevivió a la crisis del siglo XVI y se reformó a sí misma en el Concilio de Trento, sin romper la unidad y sin inventar nuevas doctrinas. La historia está de tu lado, la Biblia completa está de tu lado. Mantente firme. Y si ves comentarios protestantes, responde con caridad, pero con verdad. Vuelve a casa, que es lo que Lutero en el fondo de su angustia anhelaba, la paz que solo da la obediencia. Antes de decir que miento, baja la descripción, abre cada enlace, católico y no católico, léelos en español y luego ven a los comentarios y dime con calma quién está engañando a quién. No cierres YouTube, salta ahora al video donde desmontamos el siguiente gran mito sobre ¿por qué la Biblia católica tiene más libros? Está al final de este video y en la descripción. Si no lo ves, seguirás creyendo que nosotros agregamos libros, cuando la verdad histórica es que fue Lutero quien los arrancó y quiso arrancar más.